Hola, Rocío. Bueno, es para mí un honor que estés aquí hoy y a la vez es un melón porque representas mucho para mí, eres una hermana para mí, lo sabes, y nuestra historia con el ámbito de las oposiciones al cuerpo de maestros, incluso de todo el desarrollo profesional, desde que te conocí y estabas en el técnico de educación infantil, siempre ha sido como muy potente. Realmente te he invitado al podcast porque tu historia, además de que te amo profundamente con la fuerza de los mares y que eres, yo sé, mi hermana, realmente tu historia con el tema de las oposiciones es de esas historias que remueven, que como profesional te hacen replantearte muchas cosas y que te hace conectar con muchas otras, ¿no? Rocío decidió opositar bastantes años después de acabar la carrera y ejerció su profesión de maestra de educación infantil, entre otros lugares, en China y en Filipinas. Así es. Esta mujer ha sido maestra en China y en Filipinas en colegios internacionales. De hecho, aprovecho este podcast para invitarte. Próximamente nos han invitado a una universidad para dar una charla que se llama He terminado la carrera y ahora qué. Y además de contar un poco una de las salidas, que es la preparación de oposiciones, te enseñaremos también cómo elaborar un currículum y cómo entrar dentro del sistema de trabajo concertado privado, cómo poder acceder y qué puntos son aquellos más llamativos a la hora de formarte y demostrar en esos centros, dependiendo también del ideario y demás. Y me gustaría invitarte a que hablaras de tu experiencia trabajando como maestra en otros países, ¿no? Desde luego el inglés te ayudó y te abrió puertas, pero nadie te lo regaló. Además, esta mujer es sevillana y su experiencia su experiencia con el tema de la oposición pues ya comenzó duro, ¿no? Porque uno de los requisitos en la comunidad era tener conocimiento de la lengua valenciana y bueno, ya empezó fuerte todo esto. ¿Por qué digo que su experiencia con el tema de la oposición para mí es una de las que más me ha removido? Podríamos decir también algo muy potente, pero muy real, que es que cuando yo me siento con un ordenador a montar los cimientos de este proyecto, AINI Oposiciones, sabes que comencé primero con AINI Infancia, que es un proyecto destinado a respeto a la infancia en entidades privadas y demás, y para colaborar con ayuntamientos en talleres, pero cuando cambio el foco a las oposiciones, después de mi experiencia previa liderando un proyecto muy potente en la Comunidad Valenciana y demás, una de las personas que se me viene a la mente para dar respuesta creando este sistema eres tú. Porque una de las cosas que yo decido desde hace años, pero concretamente más los últimos 2 años, dejar de hacer contigo, también a mí me remueve como profesional. Me explico. Pues que durante tu primera oposición, para mí era algo así como su plaza. Esto, para llegar a esta reflexión, ha habido incluso terapia, Pero era como, su plaza es parte de mi mérito o incluso más allá. No puede ser que yo me dedique a esto y que una de las personas más importantes de mi vida no le salga bien. Y entonces me di cuenta que formaba parte incluso de un estilo formativo mío. Y cuando fui capaz de aprender que esa presión no era sana para ningún opositor, es cuando me di cuenta que tenía que cambiar el sistema. Sí que podría decir que esta mujer representa parte de la base de los cimientos de AINI que pretende el respeto y del acompañamiento desde, primero, el respeto a la persona. Porque si tú no comprendes a esa persona de manera integral, no se puede guiarla hacia el éxito, y ahora hablaremos del éxito,
realmente de una manera amable. Entonces, esa fue una de las grandes enseñanzas que tú me regalaron, y ahora justamente diciendo todo lo contrario. Y con esto no estoy diciendo que tengas que abordar el próximo proceso estando todas las tardes de fiesta. Pero sí con unas prioridades tan claras y tan firmes que pase lo que pase en julio de 2026, tu salud integral y especialmente tu salud mental no se vea tan mareada. Hace poco grabé un podcast con una chica que había pasado por el proceso y hablamos un poco de cómo puede afectar a la salud mental el proceso. En tu caso eres una mujer muy fuerte, muy proactiva, muy optimista, muy resiliente. La vida además te ha dado situaciones en las que tú has sido capaz de resituarlo todo, pero la enseñanza de las prioridades me la diste tú a mí y eso se quedó de manera básica en el proyecto. Así que realmente te traigo primero por referente de proyecto, alguien es referente en Alini. Tu manera de entender la oposición el último año a mí me enseñó como profesional, y soy una persona que sabes que llevo preparando oposiciones desde el año 2008, sabes que he trabajado para otras entidades, he trabajado sola, he montado un proyecto, he tenido pues a cargo de delegar una formación a más de 150 personas cada año, formando a otros alumnos, y sin embargo yo uno de los aprendizajes grandes me los llevé en cómo tú estructuraste el año pasado el proceso. Entonces, una de las cosas que te quería pedir es si te apetece compartir qué cosas que no hiciste en tu primera oposición, si aplicaste por decisión propia, es decir, el método Rocío Miralles, si aplicaste por decisión propia en tu segunda oposición y qué beneficios extrajiste de esos cambios, tanto a nivel persona como a nivel de opositora. Es decir, si esos cambios se vieron luego reflejados en el resultado final. Vale, bueno, voy a comentar todos los cambios. Acá ha sido una evolución constante. Yo decir que me he presentado 3 veces. El primer año para mí fue como una toma de contacto, me dejaba llevar también porque para mí era todo nuevo. Además, llevaba como 10 años sin tocar un libro, o sea, era como que bueno, que tú me animaste a ello. Nunca había pensado en por qué no presentarme una oposición. Para mí, cuando terminé la carrera de magisterio, hasta mi fin era ese. Y después de mi experiencia en el extranjero me dijiste, bueno, has vuelto a Valencia, este año hay oposiciones, ¿por qué no? Inténtalo. Entonces me lo tomé, bueno, como toma de contacto y no, porque realmente dejé toda mi vida apartada. De hecho, bueno, estuve durante toda la oposición tirando de ahorros y me dedicaba a ir a la biblioteca 12 horas, desayunaba, comía, merendaba y pasaba el día entero allí. Y luego sí que es cierto que cuando llegué a la fase final no estaba realmente preparada. O sea, yo me bloqueé y me quedé, bueno, en la última fase. Si hubiera pasado a la última fase, no hubiera sabido hacer la defensa como tocaba. De hecho, bueno, estuvimos juntas y viste que no podía pasar de la segunda frase, o sea, era imposible, no llegué y es verdad pues que a lo mejor me sentí un poco pues que me faltaba muchísima información, o sea, para mí era todo nuevo es de cero. Y además soy muy cabezona y quise hacerlo todo de cero. ¿Sí? Es decir, programación, todo de cero. Y no se puede, insisto, y dedicaba 12 horas diarias. Entonces, nada, bueno, una primera de contacto siempre está bien. El segundo año fue, no sé si sería la mejor palabra decir, ¿no? Obsesivo. O sea, yo me dedicaba a trabajar, vivía, bueno, en un pueblito cerca de Valencia, me fui a vivir allí y me levantaba a las 6 de la mañana, prácticamente hasta que entraba al cole, y luego después también, hasta la noche, seguía estudiando. Sí que es verdad que el fin de semana volvía a Valencia y me lo tomaba con más calma. Pero ese año era oposición, dejé de lado muchas cosas, no hacía deporte, no me cuidaba, o sea, realmente todo mi tiempo libre lo dedicaba a la oposición. ¿Y qué pasó? Que no me fue del todo mal, ¿vale? Pero tampoco llegué a la excelencia.
Y cuando llegué pues, a la última fase, yo no me sentí cómoda haciendo la exposición. O sea, realmente no salí contenta porque fue como... No lo hice mal del todo, pero yo me sentí como hubiera sido un robot, ¿no? Como decimos, ¿no? Los opositores, vomitar todo lo que tenemos que decir, pero no veía esa esencia, no me sentí yo. No estabas conectado. Exacto. Y bueno, tampoco quedé mal, me quedé la sexta, me parece que fue más o menos, sí, de mi tribunal, pero no salí contenta. Y en esta última posición, bueno, tuve unas circunstancias también un poco difíciles en el cole, porque al final me asignaron, bueno, un puesto de trabajo que yo no tenía los dominios, por así decirlo, entonces, claro, era las horas que requería de estudio, trabajaba en Castellón, era mucho tiempo de ir y volver, lo que, bueno, cogía el coche, aparcaba la estación, me iba en tren, al final eran 3 horas diarias. Que sí, que mucha gente dirá, bueno, pues aprovechas en el tren. Bueno, sí, si te toca estar en el tren 1 hora, dejes de pie, que solía pasar a veces, ¿no? Y que tampoco tienes ahí una capacidad de concentración. Entonces, nada, ese año dije, a ver, prioridades, tengo que sacar el trabajo adelante. Segunda prioridad, la oposición. Y bueno, pues el tiempo que podía dedicar. Pero este año, este último año, el aprendizaje fue de también tengo que dedicar un poquito de tiempo, no es importante cuidar la salud mental, hacer un poquito de deporte y ocio. O sea, siempre, para mí, yo el primer año no salía. O sea, había un cumpleaños y yo me quedaba estudiando, me iba los sábados, los domingos a la biblioteca. Cosa que, bueno, pues cuando vas haciendo varias oposiciones te das cuenta del valor y de la importancia del tiempo. Porque luego realmente es lo que te he dicho muchas veces. De la vida. De la vida. Se te pasa el tiempo y te pierdes muchas cosas que si por lo menos sacas un 7, un 8, un 9, da igual, no tienes la plaza, pero te ves beneficiada en algún sentido, en algún aspecto, dices, bueno, pues eso que me llevo. Pero cuando dedicas tanto tiempo en un año, que dejas tantas cosas de lado y te quedas igual, porque es que ni siquiera avanzas en la bolsa. Para mí el mayor dolor no es el fracaso, el haber suspendido, para nada. O sea, el no haberme llevado la plaza, y te lo he dicho muchas veces, yo este año es que para mí tengo la plaza. Es que la tengo, con la nota que saqué y con el feedback que a mí el tribunal me dio, yo es que salí contenta. Hombre, fue excelente. Salí muy contenta, sabemos que hay unos factores externos que no podemos controlar, pues un poquito de suerte o la letra del apellido, ¿no? Esas cositas que es que no podemos hacer nada. Entonces hay que aprender también un poquito a aceptar las situaciones que no se pueden controlar. Entonces, pues bueno, yo tenía el viaje preparado, que es mi gran motivación, viajar, y no salió bien. Me quedé, creo que fue a 0,02 décimas de tener la plaza. De hecho, con la misma nota en cualquier otro tribunal de la Comunidad Valenciana hubieras tenido plaza. Es decir, tuviste que afrontar que en cualquier otro tribunal, excepto en el tuyo, por la casuística de las notas del tuyo y los méritos, con tu nota hubieras tenido plaza. Incluso personas con 4 puntos menos de la nota final tuvieron plaza en otros tribunales. Y decidí eso, porque eso fue así. Claro, pero eso lo vas aprendiendo, que insisto, pues al final es información que te falta el primer año, que te falta el segundo, y bueno, yo lo he ido aprendiendo con los años, con las oposiciones, pues con los referentes que tengo a mi alrededor, que me han apoyado siempre, que tú eres uno de ellos, por supuesto, el primero, es Miria, y gracias a esa información pues he podido aprender. O sea, al final todo este proceso para mí ha sido un aprendizaje y lo sigue siendo y lo será. Yo lo que he ido observando es un desarrollo de madurez brutal y una adquisición competencial, profesional espectacular. Es decir, has sido una persona que el concepto suerte no ha sido algo que te haya acompañado en la vida cuando hablamos de destinos, cuando hablamos de entornos, cuando hablamos de situaciones, y sin embargo siempre has tenido la capacidad de sacar lo mejor de ello. Aunque a lo mejor en un inicio tuvieras un bloqueo, dijeras, buf, ¿esto cómo lo voy a resolver? Siempre has sido capaz de resolverlo. Yo el otro día le decía a Tony, que es mi pareja, wow, o sea, qué bien que Rocío este año esté en un centro, que esté a gusto, que esté por primera vez cerca en su especialidad.
con unas compañeras magníficas que en otros centros también has tenido, pero además cerca de casa, compañeras magníficas, jornada continua, este año lo petas. Ya era hora. Ya era hora, pero ¿cómo has sido capaz de valorar todo eso después de destinos imposibles, sustituciones de 2 semanas, dormir en hostales, irte a dormir 4 horas? O sea, Rocío para mí ha reflejado todas las dificultades que puede atravesar una persona interina en el desarrollo de sus destinos y cómo todo eso siempre ha sido capaz de darle la vuelta. Sabes que el verano pasado para mí, entre otras cosas, fue un duelo muy fuerte el tema de tu no plaza, porque el día que yo te vi exponer, yo vi la excelencia personificada, no solo por el contenido, no solo por la forma, sino por el alma que fuiste capaz de ponerle a ese momento. Y creo que si tuviera que definir algo que marcó un antes y un después en tus oposiciones, sería cuando fuiste capaz de dejar que ellas te dominaran a ti y ser tú la que eras consciente de que la decisión de opositar era tuya, es decir, que hay otras salidas, pero tú decides opositar porque tienes muy claro por qué quieres opositar y el por qué quieres ser funcionaria. También tienes muy claro que el resultado final no te hace ser ni mejor ni peor profesional y, por supuesto, ni mejor ni peor que Suna o más válida. Tu foco en las últimas oposiciones fue mantener el equilibrio hasta el final. Se ha pasado de decir que en las penúltimas oposiciones se desarrolló un problema de salud fuerte, es decir, fuiste capaz de ir a pruebas con un estado de salud mermado y avanzar. Creo que la Rocío de hoy, si llegara el proceso y se encontrara físicamente así, se quedaría sin culpa tomándose una limonada con su madre muy tranquilamente, sabiendo que a lo mejor en ese momento no tiene que ser y no pasa nada. Entonces, a mí eso me dio un gran aprendizaje a nivel humano y a nivel profesional, y creo que si este podcast sirve sobre todo para esas personas que recién salen de la carrera, que tienen 22, 23 años, que es la primera vez que se enfrentan al proceso y que aún están acostumbradas a lo mejor a que toda su vida con esfuerzo han ido sacándolo, que escuchen esto. O sea, no te dejes, no te abandones, no te obsesiones, cuídate. Por supuesto está bien que te lo habites, por supuesto está bien que dediques horas, y si tú deseas dedicar 8 horas al día porque puedes no trabajar, porque puedes dedicarlas, maravilloso, no hay ningún problema, pero que tengas claro que en oposiciones al cuerpo de maestros no hay una ecuación exacta entre tiempo invertido y resultados. Esto es una carrera de fondo donde tienes que estar bien relacionado a nivel interno social, donde tienes que sentirte apoyado por las personas que son importantes para ti, donde tienes que saber cuidar tu salud mental respecto a bulos, compañeros, muchas veces también envidias, se despierta a veces relaciones un poco tóxicas en cuanto a algunos compañeros de OPA, por lo tanto tienes que tener también la entereza y la capacidad de alejarme en un momento dado, de ser asertivo. Debes recordar que esto está muy bien, la cooperación en algunas cosas, pero en otras estás compitiendo y se puede competir con respeto, pero es una competición. Y luego sobre todo el autocuidado, ¿no? Y el cuidar los pensamientos y no mezclar la fase de opositor con la fase personal. Sí que hay que buscar personas que comprometidas, sí que hay que buscar personas que sean profesionales. Desde luego, si puedes buscar gente que tenga profesionalidad o que tenga experiencia demostrable, pues mejor con una persona que sacara la plaza en las últimas oposiciones, porque una persona que saque la plaza en las últimas oposiciones puede haber sido muy brillante, pero es una persona que tiene un total de 0 experiencia preparando a compañeros. Es una persona que su programación de aula para ese nivel, en ese contexto, con ese tribunal, fue un 10, pero a lo mejor otro tribunal hubiera sido un 5 y hubiera sido no tener plaza. Es decir, cuidado con ir a prepararte con personas que sacaron la plaza en las últimas oposiciones. Esto no quiere decir que no vayan a ser buenas, pero es que te estás jugando un año de tu vida, entonces
ya que hay un montón de factores que no puedes controlar, como son el tribunal, como son los méritos de las personas que estén dentro de tu tribunal, como son las personas que vas a competir, como es tu estado anímico de ese año o lo que te pueda pasar a ti o a tu familia o a los seres queridos, vamos a controlar lo que sí se puede controlar, buscar profesionales, buscar gente que tenga experiencia, buscar gente que sea empática, buscar gente que tenga la entidad profesionalizada y normativizada, es decir, buscar entidades que paguen sus impuestos. Suena así muy raro, pero como estamos en un podcast con confianza, bueno, pues sabemos gente que está preparando en casa, que está haciendo las cosas de otra manera, que aquí no vamos a entrar a juzgar, pero sí que ese mensaje a personas que recién salen es buscar gente pues, que es trabajo de calidad, sobre todo gente que si no se están haciendo las cosas bien puedas ir a algún sitio a quejarte, puedas ir a reclamar y que sea gente que si tú acabas mal con ella no pueda estar luego en un tribunal valorándote, porque ojo, porque cuando las cosas no se hacen regladas, luego esas personas pueden estar de tribunal. Entonces, un poco también quiero saber qué opinas respecto a esto, ¿no? Porque lo que estoy viendo es que la gente sale de carrera y recibe una nube de información muy estresante. Y con esto no digo que hay ni unos estrés, es decir, al final hay competencia, hay personas que se están preparando, hay gente que habla en redes, entonces yo sí que aconsejaría buscar una fuente de seguridad, ¿no? Y un equipo que esté bien respaldado. Que haya un respaldo, que haya un... Que si yo tengo una duda o de cualquier cosa de una ley educativa vea salido, lo que sea, que a mí me puedan decir, que me puedan resolver esa duda, porque me ha pasado también otros años de verme un poquito, de tener dudas, de verme perdida y como que nadie se mojaba, ¿no?, en resolverme esa duda, que a mí tanto me inquietaba, porque yo al final decía, es que parece una tontería, pero es que esta tontería, ¿no?, puede depender de que tenga un 7 o que tenga un 10. Claro. No es una tontería, porque si hay un tribunal que realmente, ¿no?, sabe de lo que he puesto, lo que estoy hablando, y no está bien fundamentado, porque no me han guiado, no me han orientado bien, pues, ¿no?, ahí la nota es que... Y yo soy una persona un poquito en ese sentido muy pejillera, ¿no? Es como que enseguida que tengo una duda, que no, fluye, no pasa nada, no, obviado, no, necesito saberlo, y porque también, ¿no?, lo aplico en mi día a día, en la práctica educativa, entonces, Claro. Para mí es muy, muy importante. Claro. Yo soy partidaria, bueno, ya lo sabes, en los proyectos que llevo a cabo y desde luego en este más fijado porque es un proyecto personal, es mi proyecto, es algo que es muy mimado. Y creo que tiene que haber pues eso, un apoyo pues, en legislación, pues que debe haber una colaboración con la inspección educativa. En tema méritos y tema permisos y tema, pues que debe haber colaboración con un sindicato. Tema metodologías, tiene que haber referentes potentes. Vamos, o sea, sin lugar a dudas. Es por eso que nosotros pues sentamos las bases en torno a convenios con entidades profesionalizadas, con universidades, componentes, una de esas que contamos como asesoras con Barromera, con Pablo de la Cruz, que somos amigos de Apiflato, y luego las particularidades dentro de la formación más exitosa, pero sobre todo que esté todo pues, muy reglado, muy organizado, ¿no? Me parece fundamental. Bueno, pues poco más. Yo te quiero dar las gracias por contar tu experiencia personal, te quiero dar las gracias por todas las enseñanzas que hoy has trasladado de tu experiencia y de cómo de manera totalmente generosa pasas para que compañeros con los que además vas a competir puedan beneficiarse de esa experiencia y de esos consejos. Como no, como consejo, por mi experiencia para el Grupo Camino, pues que vayan a por todas, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado en este podcast, y que bueno, que al final también siempre saquen la parte positiva, porque yo he llorado, yo me he quejado, me has oído y me tengo que ir a Alicante en coche y ahora de coger un bus y BlaBlaCar y bueno, y eres obligado, pero ahora pienso, jolín, o sea, qué gran oportunidad. He trabajado en un centro incompleto, he trabajado en un CAS, bueno, un centro singular actualmente, he trabajado en un CRA, o sea, he estado en todas las tipologías de centro y además he estado en Castellón, en Alicante, en Valencia, he estado de tutora, de refuerzo, de codocencia,
he estado profesora de inglés, maestra de inglés, de primaria, con lo cual que a día de hoy digo, jolín, es que ahora me ponen un supuesto práctico, ¿no? Y es como que tengo esa capacidad también para defender porque he tocado todo, entonces que bueno, que ánimo a los que empiezan ahora y a los del Grupo Faro, por supuesto, que continúen, que al final el que avanza vence y que no abandonen, porque el que abandona pierde.